Hola chicos. Bueno, esperemos que se conecten varios, así podemos conversar todos. Vamos a esperar un poquito. Es la primera vez que hago un vivo, así que vamos a experimentar a ver qué pasa. Soy un poco rudimentario en estas cosas. Hola Dani, Nano, Kalki, unos cuantos, bueno, Mac, mi queridísimo Mac, Tecla, bueno, una infinidad de gente, Lucio, que se está conectando. Vamos a esperar, Germán, Facu Tabara, Gabriel, Andrea, de Estados Unidos, mirá. Mi vieja, como siempre. Gracias, Kalki. Lorena, como siempre, firme. El ruso, Dani, el latio. Bueno, esperemos un ratito más porque veo que se está conectando mucha gente y bueno, no quiero que nadie se pierda de nada. Dígame, ¿se escucha bien ahí? ¿Cómo se escucha? Bueno, está perfecto el audio. Walter, Diego Cano, Manito Escudero, mi amigo Claudio Lamperti, amigo, colega, compañero de entrenamiento, el ruso siempre firme. Bueno chicos, veo que ya somos unos cuantos, así que vamos a empezar con la charla. Como dije antes, esta es mi primera charla en vivo y la idea sería arrojar un poquito de luz a los conceptos que se tienen sobre la preparación física destinada a los peleadores, a los deportistas de combate, como somos muchos de los que estamos acá, aunque también todos estos conceptos se pueden llevar incluso a otros deportes, especialmente deportes que requieren explosividad. Puede ser fútbol, puede ser rugby, hockey, muchos deportes, pero bueno, centrándonos desde la perspectiva que me caracteriza, que es los deportes de combate, vamos a dar a entender una serie de factores que yo considero clave a la hora de desarrollar el máximo rendimiento del organismo. Bien, hay una infinidad de conceptos modernos con todas estas modas ahora del fitness y eso, que yo no las critico porque en algún punto le han dado una trascendencia superior y hace que haya más trabajo y que más gente pueda realmente ejercer esta profesión que es tan linda y haya mucha gente que también pueda acceder a la práctica deportiva. Pero cuando se habla de alto rendimiento, muchas veces es confuso lo que se está hablando a la hora de mejorar un atleta. Hay muchos elementos, muchos sistemas, muchos métodos nuevos que por ahí obstaculizan un poco, al final del día, las verdades fundamentales a la hora de desarrollar el máximo rendimiento del organismo, como dije antes. Entonces, acá tengo un par de notas hechas. Yo voy a destacar esta pequeña tesis que estoy haciendo ahora como las verdades fundamentales físicas del peleador. Yo soy un creyente de que hay que reducir las cosas a sus verdades más fundamentales y a partir de allí razonar. Yo he visto muchas charlas
que en los últimos tiempos lo que se habla es de una infinidad de elementos, sistemas, métodos, ejercicios, pero que están por ahí, no digo mal aplicados, pero es como la frase que dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo quiero centrarme en las bases fundamentales, que son esenciales para el desarrollo de la fuerza, la potencia, la resistencia y todas esas características necesarias para prevalecer arriba del ring. Bueno, en primer lugar voy a poner como base fundamental de las capacidades físicas desde mi perspectiva. Siempre esto que digo lo digo desde mi perspectiva. Hay un montón de conceptos que pueden variar dependiendo de cada persona. Yo me baso mucho en el principio de individualización, es decir, que cada persona es un mundo, por lo tanto cada persona piensa distinto y su físico reacciona distinto, y en base a esto yo voy a dar mi concepto, que cada uno puede tomar la parte que le guste, o completamente, como lo han hecho algunos, y a partir de ahí razonar qué es lo que más le conviene. En primer lugar, yo voy a hablar de la fuerza. La fuerza es la capacidad física que tenemos de doblegar un poco las leyes de la gravedad. No podemos doblegarlas completamente porque sería imposible, pero sin fuerza no podemos ni siquiera contemplar el hecho de levantarnos de la cama. Entonces, es tan importante el desarrollo de la fuerza máxima para un deporte porque nos va a brindar las herramientas para desarrollar las demás capacidades. Bien, como decía antes, hay muchos elementos nuevos, modernos, de ejercicios más rebuscados, tipos funcionales y cosas así, que no digo que estén mal, pero tenemos que concentrarnos en las cosas que son esenciales de mi perspectiva. Entonces yo creo esto: para el desarrollo de la fuerza máxima se deben realizar ejercicios básicos, sea estos banco plano, press militar, peso muerto, sentadillas, dominadas, y para la parte, el abdomen, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la rueda abdominal o los ejercicios de bisagras o los que tienen que ver con levantar las piernas arriba a la barra, pero especialmente uso mucho la rueda abdominal. Entonces yo me baso en ejercicios básicos, ¿no es cierto? Primero que nada, esos ejercicios básicos, como se darán cuenta, son pocos. No es que uno tiene que tener una infinidad de ejercicios para desarrollar la fuerza máxima. Con esos, básicamente bien hechos, uno puede desarrollar una buena fuerza máxima y que eso le dé la base para las demás capacidades. De esa manera podemos trasladarlo mucho mejor. Bien, también he notado que se habla mucho desde una perspectiva muy científica, que yo también puedo hacerlo eso. Yo también tengo estudios universitarios y hace más de 20 años que estudio preparación física, porque yo empecé más o menos en el 2000 a estudiar preparación física. Entrené levantamiento olímpico por allá en el 2004, en el gimnasio Nautilus en Bahía Blanca. Nautilus en honor a Arthur Jones, que fue el que desarrolló el sistema Nautilus. Y después, bueno, obviamente me fui a Sport Gym, que es hasta el día de hoy, desde el 2005, que ya hace 15 años que ahora no estoy en Bahía Blanca, pero siempre que voy entreno ahí porque para mí es el mejor gimnasio en el cual se puede entrenar la fuerza, la potencia dedicada a un deporte especial. Por eso el nombre es Sport Gym. Y de paso, ya que estamos, un saludo grande a mi amigo Mariano, que es el dueño del gimnasio y la persona que me ha entrenado estos últimos años en la parte fuerza y potencia. Volviendo al tema, muchos entrenadores dicen conceptos muy rebuscados que al final el peleador no, ¿cómo los aplica? Yo le voy a decir lo siguiente: sentadilla, banco plano, peso muerto, dominada, rueda abdominal, press militar, para el desarrollo de la fuerza máxima. Bueno, ¿con qué frecuencia? La frecuencia es la cantidad de sesiones semanales que uno va a realizar de dicho ejercicio. Por ejemplo, y yo digo frecuencia 1 para sentadilla es una vez por semana, una sesión, independientemente del número de repeticiones y de series, ni de peso. Si yo digo frecuencia 2 es 2 veces por semana, ¿bien? Yo soy una persona muy optimista a la alta frecuencia. He llegado a hacer sentadillas 5 veces por semana, o 4, dependiendo, por ejemplo, las rutinas Molov. Es una rutina que me gusta mucho para sentadilla y realmente me ha dado muchísimos beneficios en la fuerza máxima. Entonces, yo, como regla básica, puedo decir que una persona podría entrenar en frecuencia 2 de esos movimientos básicos, intentando buscar el desarrollo de la fuerza máxima, otra vez, valga la redundancia,
entre 1 y 5 repeticiones. Ese es el rango óptimo para el desarrollo de la fuerza. Lo que no significa que en otros rangos no se desarrolle la fuerza, pero lo óptimo es eso. Desarrolla mucho la fuerza sin aumentar tanto el peso corporal de la persona. Y como estos deportes nosotros buscamos encuadrar una categoría de peso, nos importa tener fuerza relativa, es decir, ser fuertes en función al peso que tenemos. Entonces, trabajando una frecuencia 2 de sentadilla, por ejemplo, entre 1 y 5 repeticiones, lo que vamos a lograr con el paso del tiempo es el aumento de la capacidad contráctil, es decir, ejercer más fuerza en ese movimiento particular que intervienen muchos músculos y se puede transferir de manera casi directa al deporte. Entonces, una propuesta más o menos dicha en este momento sería, por ejemplo, hacer frecuencia 2 de cada movimiento, hacer lunes y jueves la parte superior del cuerpo, por ejemplo, banco plano y dominada, y sumar algo más de abdominales. Y los días martes y viernes dedicar a la sentadilla de peso muerto. O puede dividirse, un día sentadilla, otro día peso muerto. Todo depende de la cantidad de series y repeticiones que se hagan. Los entrenamientos de fuerza máxima nos van a dar el potencial necesario para desarrollar otra capacidad primordial en los deportes de combate, que nos va a otorgar la peligrosidad a la hora de ejecutar nuestras acciones ofensivas o ataques, y es la potencia. La potencia, por una cuestión física, se puede traducir como, en su fórmula, fuerza por velocidad. Es decir, cuanto más rápido seamos y más fuertes seamos, más potente vamos a ser. Y esa potencia es la que le va a dar justamente la peligrosidad a nuestros gestos ofensivos de ataque. Aunque también nos va a dar la capacidad de trasladarnos mucho mejor y muchas otras capacidades más. Pero bueno, en definitiva estamos hablando acá del ataque. Entonces, al desarrollar la fuerza máxima, ya estamos potenciando, valga la redundancia nuevamente, la potencia misma, ¿no es cierto? Porque estamos aumentando un factor, que es la fuerza. El otro factor, que es la velocidad, viene muy determinado genéticamente. Es el menos entrenable de todos, la velocidad. Es un factor que viene muy determinado genéticamente, pero igual también se puede entrenar. Y el mismo hecho de trabajar la fuerza máxima con estos ejercicios nos va a dar el potencial de desarrollar más velocidad. Bien, entonces, ejercicios óptimos para el desarrollo de la potencia son los ejercicios que se manejan cargas submáximas. Por ejemplo, los levantamientos olímpicos. Ahora voy a responder más preguntas de las que me están llegando de CrossFit y eso. Levantamientos olímpicos como son el clean and jerk, el snatch y sus derivados van a proporcionar que yo tenga que hacer un movimiento violento en el menor tiempo posible para poder levantar esa barra, ¿no es cierto? De todas maneras, cuando uno levanta un peso muerto, una sentadilla o lo que sea, muchas veces en la fase concéntrica tiene que hacerlo a máxima velocidad si el peso es elevado. Entonces todo eso también nos va a dar potencia. ¿Me explico? Entonces, la realidad es que el mismo trabajo de fuerza ya nos va a dar un montón de cualidades. El trabajo de potencia se puede decir que lo que varía es que se baja un poco la carga. La potencia siempre se va a ver desarrollada en cuanto la persona intente movilizar la carga, cualquiera que sea, a máxima velocidad. Es decir, que tenemos que abalanzar sobre las pesas con devoción e intentar movilizar la carga como si de una cuestión de vida o muerte se tratase. De esa manera podemos empujar más fuerte, patear más fuerte, golpear con los puños más fuerte, traccionar más fuerte, movilizar más fuerte, más potente, más rápido. Bien, todo esto no sería nada sin la parte específica. La parte específica es la que cada deporte lleva implícita. O sea, yo no puedo ser un pesista y pretender subir al ring y obtener la victoria. Porque si no tengo los conceptos fundamentales del boxeo, el kickboxing, el MMA o el deporte que sea, fútbol o cualquier otro deporte, no voy a alcanzar el éxito. Voy a ser una persona potente,
que tengo el potencial y la fuerza para desarrollar otro tipo de capacidades, pero sin lo específico. Lo específico me da a mí velocidad, me da a mí fuerza, me da a mí todas las cualidades necesarias para el deporte en sí. Por eso mismo, como dijo el gran Anselmi hace 19 años en su libro Potencia por el deporte de combate, que para mí es la Biblia, las pesas y el entrenamiento físico en general son un medio y no un fin, siempre y cuando no seamos pesistas o maratonistas. Tampoco sirve correr maratones de 21 kilómetros para pretender pelear, pero sí hay que correr o hacer aeróbico, que a eso vamos a ir ahora. Entonces, ¿cómo hay que trabajar? Básicamente, fuerza, 2 veces por semana como regla general, dependiendo de qué tan cerca estemos de una pelea. También podemos incluir ejercicios más de levantamiento olímpico entre medio, eso se puede ir variando. Y sus transferencias. Las transferencias muchas veces se hacen entre unos 6 o 10 segundos, intentando evitar la fase láctica a máxima velocidad. Por ejemplo, hago banco plano con, no sé, 120 kilos, 3 repeticiones, ¿no es cierto? Dejo la barra e inmediatamente después me pongo los guantes sin que haya ningún tipo de segundo de descanso y le pego a la bolsa 10 segundos con toda la velocidad que tengo. Descanso 3, 4, 5 o los minutos que sea, pero siempre más de 3 minutos para poder restablecer el sistema nervioso adecuadamente, debido a que la carga es tan elevada que necesitamos tiempo muy prolongado para que se pueda restablecer el sistema nervioso y la próxima serie obtengamos el máximo beneficio, sin fatiga. Hay que evitar la fatiga por el ácido láctico cuando uno trabaja la fuerza máxima, estamos hablando, y potencia. Bien, la potencia pura y fuerza máxima. Después entran otras variantes. Bien, transferencias, también se puede hacer con las patadas, sentadilla. Otro ejercicio que para mí es fundamental y de mi máxima preferencia, que muchas veces puede ser lesivo y que poca gente lo he visto que lo hace, por ejemplo, lo hago yo, lo hace mi vieja, lo hicieron algunos alumnos más que he tenido, pero muy pocos, que es la sentadilla con salto, a cargas submáximas. Yo la hago con 100 kilos, la he llegado a hacer con 130 kilos, sentadilla con salto. Esto podría sonar como una aberración para cualquier otra persona dedicada al ambiente deportivo, pero bueno, como yo me baso en el principio de individualización y hace 2 décadas que lo hago y nunca tuve ningún tipo de molestia, lo voy a seguir haciendo. Y creo que me va a seguir dando beneficios. Bien, sentadillas con salto, con peso, sin peso, siempre intentando buscar la máxima velocidad de ejecución. Y transferirlo inmediatamente, si se puede, al gesto propio, patada a la bolsa, 6 segundos máxima velocidad. O pliometría, o un trabajo con una carga muy baja, pero imitando el tiempo de velocidad de ejecución original de la pelea, en este caso, o del deporte en cuestión. Bien, a partir de acá, también la transferencia se puede hacer en la misma práctica deportiva. Por ejemplo, si yo hago la primera sesión del día, pesas, y no hago ningún tipo de transferencia, la segunda sesión del día va a ser la parte técnica y yo ahí mismo estoy transfiriendo todo eso. Muchos dirían con este concepto que no, porque leyeron alguna vez que en un libro decía, bueno, yo no voy a poner a la experiencia personal como toda hipótesis legítima porque estaría pecando de mediocre, pero creo que tengo un poco de razón en eso. Y nuevamente digo lo mismo, cada físico es un mundo. Desde mi caso particular yo creo que si uno trabaja la fuerza de potencia con cargas máximas y submáximas, sin necesidad de transferir en ese momento, pero inmediatamente después o más tarde va a hacer una práctica específica de kickboxing, boxeo o el deporte que está haciendo, se va a transferir igual el tema y se va a crear una buena huella motora en la corteza cerebral que permita que uno pueda ejercer ese movimiento con máxima efectividad en el momento de competición. Bien, esas son las capacidades de fuerza y potencia. Pero ¿qué pasa? Si una persona es ultra fuerte y ultra potente y ultra técnica, pero carece absolutamente de la capacidad de resistir, no puede prevalecer absolutamente nada en la distancia de los rounds, especialmente en un deporte tan duro que se requiere de uno mismo, de ningún equipo, no es un deporte de equipo en el cual nadie me puede salvar, y que cualquier error puede llevarnos a la lona.
a perder por nocaut. Entonces tenemos que estar muy preparados a nivel de resistencia para poder preservar nuestra potencia tanto como sea posible y nuestra tensión. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la potencia en este caso? La resistencia, perdón. Yo la voy a diferenciar desde dos puntos de vista. Primero, la resistencia a la fuerza o a la potencia, que en muchas ocasiones se trabaja con circuitos intermitentes. Por ejemplo, un Tabata, 20 segundos de activación por 10 de recuperación, que puede ser activa o no. Flexiones con despegue, que me gusta mucho, a un brazo las hago yo, por sentadilla o pistols a una pierna con salto. Todo a máxima velocidad de ejecución, por ejemplo, ¿cierto? En este caso. Llevado en varias series, imitando el tiempo de pelea, por ejemplo. 5 minutos de round o 3 minutos de round, la diferente distancia de round que haya en la pelea. Eso va a variar dependiendo de la pelea que esté pactada, si es a 5 rounds, si es a 3, si es a 12, varía. Bien, a partir de acá uno va a desarrollar la resistencia a la potencia. Una manera muy recurrente de trabajarlo y mucho más efectiva desde mi perspectiva, especialmente para MMA, que uno cuando está intentando luchar en los momentos de grappling y tiene que salir de esa posición para atacar con golpes o defenderse de los mismos, el ácido láctico es tan espectacular que no se puede uno ni mover. Entonces, para tratar de paliar un poco esa fatiga y llevar bien a la pelea, un método que me gusta mucho a mí sería, por ejemplo, hacer 20 segundos de levantamiento olímpico con una carga moderada, 60 kilos, ponele, en el clean and jerk. La máxima cantidad de repeticiones posibles. Suena la campana, 10 segundos de recuperación, me pongo los guantes y voy a la bolsa y ataco completamente a la bolsa a máxima potencia. Así, unas 8 veces, por ejemplo, unos 3 rounds. Por decir algo que simula un poco el tiempo de combate. Estas variantes de tiempo, como dije, variantes, justamente es por eso, porque pueden cambiar dependiendo la programación en la que nos encontremos. Una pelea a 3 o a 5 o a 10 rounds, a 12 rounds, no va a ser lo mismo, o una de kickboxing, una de boxeo, una de MMA. En el MMA toma mucha notoriedad el tema de la resistencia a la fuerza, la capacidad de los músculos de actuar a pesar de la fatiga, producto de la acumulación extrema de ácido láctico. Creo que me explico. Entonces, la tensión que uno ejerce mecánica y la acumulación de ácido láctico debe ser trabajada para el MMA y también para el boxeo, para el kickboxing, pero por ahí toma un poco más de notoriedad el MMA, porque hay grappling en la lucha, como deportes como el judo, jiu-jitsu, deportes que lucha grecorromana, que realmente requieren una fuerza contráctil muy importante y una tolerancia al lactato muy importante. Ahora yendo a la parte más aeróbica, ese trabajo, como dijo Manolito Escudero, es anaeróbico, buscando la máxima acumulación de ácido láctico. La parte aeróbica y anaeróbica, desde una perspectiva más de la capacidad de oxigenación, es muy importante porque un músculo oxigenado nos da la capacidad a nosotros de poder prevalecer en el ring y que los músculos tengan el suficiente combustible, por así decirlo, para ejercer la técnica adecuada y que ésta no se vea perjudicada por la misma fatiga, que eso es un peligro tremendo porque si la fatiga nos va ganando, nuestro rendimiento va bajando y por lo tanto nuestra efectividad se va perdiendo. La mejor manera de mantener la capacidad aeróbica, desde mi perspectiva, una posibilidad que yo he practicado mucho, es la carrera a pie. Hay algunos que les gusta más lo específico, muchos peleadores están diciendo que ahora lo específico es mejor, más bolsa. Lo específico es lo número uno, pero como complemento, para la parte aeróbica, me gusta mucho la carrera a pie. ¿Qué tipo de carrera a pie implemento yo? Carreras de 2.500 metros en el menor tiempo posible, carreras de 5.000 metros en el menor tiempo posible, carreras de 200 metros por 30 segundos de descanso, 10, 12 veces o 15 veces, dependiendo de la pelea. Y eso, por norma general, podríamos programarlo de esta manera, lejos de la pelea. Hacer 3 o 4 días. Si tenemos una pelea de 3 rounds, los rounds duran 3 minutos en boxeo o kickboxing, vamos a suponer, son 9 minutos, multiplicar por 2, duplicar el tiempo ese,
sean 18 minutos. Podemos decir que 18 minutos tenemos que estar en una posición alta a un 80-90% para tener un buen fondo aeróbico que nos permita desarrollar las demás capacidades. Porque una buena capacidad aeróbica nos permite recomponernos, restablecer mucho mejor nuestro sistema anaeróbico. Y el sistema anaeróbico nos va a dar la capacidad de pegar más fuerte y ser más potentes durante la pelea. Entonces, a mayor capacidad aeróbica, mayor recuperación vamos a tener de un estado anaeróbico. ¿Me explico? Si nosotros tenemos una fuerza, una potencia descomunal, pero muy poco aire, por así decirlo lo criollo, vamos a pegar muy fuerte en los primeros minutos y después vamos a estar muertos, no vamos a poder levantar los guantes. Todo esto sumado a 2 sesiones de mucha más alta intensidad. Me gustaría hacer, por ejemplo, 200 metros por 30 segundos de descanso, que puede ser un descanso relativo, caminando, trotando, pero cada vez que toque correr tiene que ser al máximo que uno da. De esa manera, imitando los tiempos de pelea, vamos a tener una buena base aeróbica, que en conjunto con la base anaeróbica de fuerza, potencia, vamos a tener un estado físico que nos permita atacar con contundencia al rival y a su vez prevalecer en el tiempo sin ningún tipo de riesgo. Todo esto que yo dije ahora, como dije antes, no significa nada sin la técnica específica. Entonces, si yo tengo una fuerza espectacular y soy un pesista olímpico, si yo soy un maratonista y todo eso, pero yo no sé pegar o no entreno en la parte específica, se me van a caer los guantes, porque lo específico en todos los deportes es fundamental. Entonces yo no tengo que tomar todas estas cosas como un fin. Es una herramienta, es un medio para llegar a ganar una competición. ¿Bien? Entonces, teniendo todas estas cuestiones, todos estos condimentos puestos en un plano, debemos saber que también hay que periodizar todo esto. No podemos estar todo el año igual. Aunque yo soy un optimista de estar todo el año haciendo fuerza como un loco, pero cada físico es un mundo, no todos reaccionamos igual, todos tenemos defectos y virtudes. En definitiva, yo creo que uno, o por lo menos lo que a mí me gusta implementar, es que cuando se intente buscar la fuerza, la potencia y la resistencia máxima para una pelea, una semana antes o 10 días antes, el trabajo de cargas se deje completamente. El trabajo aeróbico ya sí se puede trabajar un poco más. Y el trabajo específico, técnico, táctico, estratégico, sí, obviamente, ¿no es cierto? También tenemos que considerar que, especialmente en los profesionales, como acá el Chinchu, que sabe muy bien de lo que hablo, cuando damos un peso, o Leo Gorosito, cuando damos un peso, o Tecla también, es muy difícil intentar hacer un entrenamiento muy intenso como está intentando bajar de peso para una categoría. Y cuando hablamos de bajar de peso, que es un tema que quiero tocar, no me refiero a bajar de peso los últimos días en grasa. Me refiero a sacar el excedente de agua que uno lleva en el cuerpo por exceso de sodio, de minerales y de hidratos de carbono. Entonces, mediante la sudoración, mediante la poca ingesta de hidratos de carbono, vamos a intentar dar un pesaje. Bien, esos momentos no son los óptimos para hacer fuerza máxima ni nada, no significa nada, ya el trabajo está hecho. Lo que tenemos que hacer previo a la competición, unos 7, 10 días, eso es bastante personal, es una supercompensación. Es decir, bajar la carga de entrenamiento para que el rendimiento suba. De esa manera llegar al pesaje y a la pelea de manera óptima. Y digo al pesaje porque significa llegar, no vamos a mentir, deshidratado a los profesionales, que ese tema ya voy a tocar, y a la pelea completamente hidratados y con el sistema nervioso óptimo y sin ningún tipo de molestia muscular o de ligamentos ni de fatiga. Bien, ahora tocando el tema de los pesajes y las cuestiones con el peso corporal y las categorías. Bueno, yo soy un defensor de los biotipos. No creo que estemos en una época ahora en la cual podemos contemplar que un físico debe medir 1,80 m o 2 y pesar 60 kilos para alcanzar el éxito, porque creo que hay distintos biotipos
Y los biotipos cada uno tiene sus características buenas y malas. Por ejemplo, un ectomorfo, una persona que tiene un bajo porcentaje de grasa y de masa muscular, estructura ósea delgada y es alto generalmente para el peso que tiene, va a tener mucho alcance y su estilo posiblemente se caracterice por eso. Pero no podemos pretender que un mesomorfo, como es el caso mío, que tenemos una tendencia a ser más bajos de altura, pero con una facilidad importante para el aumento de masa muscular, que también tenemos poca grasa generalmente, bajemos a categorías que dañen nuestra salud. Yo he intentado dar 61 kilos, por ejemplo, y es más la preocupación que yo tenía, teniendo poca grasa, teniendo 7% de grasa, para deshidratarme tanto, que para la pelea en sí. Me preocupaba más del pesaje y de la dieta, de no comer absolutamente nada para dar esa categoría, que de la pelea en sí. Y puedo ganar o puedo perder. He ganado generalmente, pero yo creo que hay que ver muy bien cuáles son las características físicas de cada uno. Estructura ósea. Hoy por hoy tenemos una infinidad de elementos, como el DEXA-scan, por ejemplo, que nos va a decir cuál es nuestra masa muscular, nuestra densidad ósea, nuestro porcentaje de grasa óptimo. Yo soy un defensor de que los atletas, basándose en su biotipo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo o una combinación de varios, debe tener un porcentaje de grasa bajo. Debe ser atletas magros. Bien, porque al ser magro, uno prevalece la masa muscular por sobre la grasa, que no tiene capacidad contráctil, es un lastre que lo único que va a hacer es aumentarnos de categoría de peso sin ningún tipo de beneficio. Bueno, esa parte creo que quedó clara. Yo soy un defensor de los cortes de peso, pero moderados. En mi caso me gusta cortar peso únicamente sacando hidratos de carbono una semana antes, ir al pesaje en ayunas y listo, saco unos 4 kilos. De esa manera yo otro día me siento recuperado completamente. Cuando sacaba 10 kilos no me recuperaba completamente, pero lo que sí, me mantengo con un porcentaje de grasa bajo los 365 días del año. Y de esa manera, cuando hay pelea, me preocupo más de la técnica, o de la fuerza, o del estado físico que de la dieta. Pues yo sé que con una semana de corte de peso llego al pesaje. Bien. Bueno, hay un montón de preguntas acá que quisiera responder todas, pero bueno, son un montón. A ver, ¿qué pregunta puedo recomendar? Diego, ¿qué recomendaciones diarias para alimentación y descanso máximo rendimiento? Bueno, Diego, mi gran amigo, en esa respuesta te voy a decir lo siguiente. Yo creo que las dietas tienen que ser variadas, no extremas, dependiendo del objetivo. Intentar estar en una normocaloría o un déficit calórico en caso que uno quiera bajar la grasa, que haya una alta ingesta proteica, es decir, unos 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, grasa saludable, unos 80 gramos de grasa, dependiendo del peso de la persona, e hidratos de carbono, de un índice glucémico bajo, generalmente dependiendo del biotipo y todo, dependiendo de la actividad que haga. Si una persona no hace nada, el hidrato de carbono está bien, hay que consumirlo, pero muy moderado. Ahora, si la persona entrena todo el tiempo, 3-4 horas por día, seguramente va a comer mucho más hidrato de carbono. Entonces, básicamente es comer unas 5 o 6 comidas por día, llevar cada comida unas 25 gramos de proteína y descansar, dormir 8 horas por día mínimo. De esa manera uno puede optimizar el rendimiento y el descanso, que es fundamental. Son los 3 pilares fundamentales para el alto rendimiento: entrenamiento, nutrición, descanso. ¿Bien? Chinchu. ¿Qué es lo que... A ver si encuentro acá lo que dice. ...1.5 el peso corporal, Chinchu. Yo comparto bastante lo que decís vos, muchísimo. Porque hay algunos que cortan el 10% o más, o el 20%. Yo he cortado un poco más del 10%. Y la verdad te digo, no me parece saludable ni me parece que el rendimiento se vea bien. Creo que uno tiene que respetar ciertos parámetros para llegar con buen rendimiento toda la pelea. Y aparte, lo importante de bajar de peso tanto es que uno intente ser más fuerte en la categoría. Pero la fuerza, ¿qué tan fuerte hay que hacer? Volviendo un poco a la fuerza. Yo diría levantar por lo menos un 1.5 del peso corporal en sentadilla, un 1.2 del peso corporal en banco plano. Son parámetros más o menos que hay que tener para
para ser fuerte dentro de la categoría. O sea, una persona que pesa 70 kilos debe mover 100 kilos manco plano tranquilamente para considerarse más o menos fuerte. Son ejemplos, todas estas son variantes, pero bueno. A ver, otra pregunta. Dani, suplementario. Si hablamos de suplementación natural, yo creo que los únicos suplementos que más, desde mi perspectiva, funcionan son la proteína, los multivitamínicos, los aminoácidos de cadena ramificada, que reparan muy bien la masa muscular, y la glutamina. ¿Cómo los tomo? La proteína para suplantar cualquier comida que no llegue por temas laborales o lo que sea, o inmediatamente después de entrenamiento. Los aminoácidos ramificados antes y después de entrenamiento. Algunos lo toman intraentreno, con hidrato de carbono, para mejorar todavía más el rendimiento, porque son entrenamientos muy largos. Y la glutamina después de entrenar y antes de dormir, para evitar el catabolismo, es decir, la pérdida de masa muscular. Otra de las cosas que yo quería tratar acá es el tema de la hipertrofia. Muchos dicen que las pesas son contraproducentes para el deporte, porque producen hipertrofia. Y la hipertrofia no es un entrenamiento, la hipertrofia es una adaptación fisiológica que tiene el cuerpo ante una carga, ante un estímulo. Entonces, no podemos pretender no poseer hipertrofia, porque una persona postrada no posee prácticamente hipertrofia porque no se mueve, pero ya el mismo caminar nos produce hipertrofia. Si yo golpeo la bolsa, produzco hipertrofia. Y yo levanto una pesa, produzco hipertrofia. Lo que pasa es que no podemos destinar nuestra práctica al culturismo, por ejemplo, pensando así mejorar nuestra capacidad de pelea. ¿Me explico? Entonces, no es que la hipertrofia sea mala. La hipertrofia se va a presentar cuando entrena las pesas, desde la perspectiva de la potencia. Pero no debemos tirarnos de cabeza a buscar, intentar mejorar frente al espejo para pretender mejorar en la pelea. ¿Me explico? Pero si el músculo crece igual, crece. Yo cuando hacía el levantamiento olímpico por allá en el 2004, de un día para otro crecí un montón muscularmente, un montón. Quedé como estoy ahora, que siempre fui más o menos así, y yo en un momento pensaba, pero claro, esto contradice los conceptos que se dicen, no hay que buscar la hipertrofia, y me di cuenta que en realidad la hipertrofia es selectiva, es decir, qué tipo de fibra muscular estamos estimulando y qué tipo de trabajo específico estamos haciendo, nos hace ver que en realidad esa hipertrofia sirve para lo que estamos realizando. Bien, voy a responder algunas preguntas porque veo que esto dura 1 hora, me parece, y no quiero alargarme demasiado. Creo que fue bastante extenso lo que dije, así que bueno. ¿Tomás queratina? ¿Creatina o queratina, Chinchu? La creatina sí, aumenta un poco la capacidad contráctil, es verdad. También retiene líquido, pero el líquido se va inmediatamente cuando uno hace un corte de peso, incluso bajas más. ¿Cómo determinas que hay un cálculo de... Vanito, la pérdida de peso no es solamente pérdida de peso a lo bestia, como muchos nutricionistas hacen con la fotocopia que te dicen baja tanto. Es ver qué porcentaje de grasa es óptimo. Una persona que tenga un porcentaje de grasa bajo de 10 está definido y está sano. Entonces, yo creo que hay que estar entre 7 y 10% de grasa para competir al nivel profesional en estos deportes. Ya menos que eso, yo estuve en 6, creo, 6. El último DexaScan que me hice me dio 7, por ahí. Y creo que es un porcentaje que uno puede mantener saludablemente, con la fuerza, con todo el rendimiento, también depende de la persona. Y ese porcentaje de grasa te va a determinar cuánto vas a pesar. Porque aumentar músculo no es tan fácil. Menos cuando uno entrena tanto boxeo, tanto kickboxing. Aumentar 1 kilo músculo es una locura. Es muy difícil. Entonces, no le mismo aumentar 5 kilos músculo que 5 kilos puro sebo. Así que no se preocupen, que si aumentan 1 kilo, posiblemente sea grasa y agua. Bien, así que intenten ser magros, intenten ser marcados, que ahí van a ver qué categoría de peso les conviene. Seba Prado, mi gran amigo Seba Prado, campeón de Chile, el máximo campeón de Chile de kickboxing, mi gran amigo. Yo tengo la teoría de que el mismo entrenamiento de fuerza por sí solo aumenta la velocidad. Pero siempre hay que tener el conocimiento de la técnica porque si no es muy limitado. O sea, hacer fuerza sola te aumenta la velocidad, pero si no metes lo específico, es una velocidad hasta ahí, ¿viste? No está destinada a ningún fin.
Así que sí, es verdad, el trabajo específico es fundamental para todas las capacidades de los deportes, cualquier deporte, fútbol, el que sea. Yo no puedo ser un pesista y jugar a rugby porque seguramente ni siquiera el reglamento conozca. A ver quién más pregunta. Alimentos proteicos, desde mi perspectiva, huevos, pechuga de pollo, pescado de origen azul, batido de proteína y también puede ser legumbres que traen mucho hidrato de carbono, pero para complementar un poquito a que tenga buena tolerancia los puede meter. Pero principalmente huevo, pechuga de pollo y todo eso que es alimentos que realmente tienen un alto valor biológico y van a ayudar mucho a prevalecer la masa muscular y potencia. Para el corte de peso, Brandon Suárez. Para el corte de peso, ante una pelea, ¿se restringe también el consumo de agua? E incluso hay métodos que yo usé que son aumentar completamente el consumo de agua unos días antes, es decir, tomar una cantidad ridículamente alta de agua, unos 8 litros por día, y después ir bajándolo, porque la aldosterona, que es una hormona que regula los líquidos en el cuerpo, de esa manera se ve alterada y hace que uno cuando deje de tomar más agua vaya al baño y pierda mucho más agua de la que tendría que perder y de esa manera ayuda. Hay muchos métodos. Yo particularmente ahora soy un poco más conservador en el tema de los cortes de peso. He hecho locuras de estar 4 horas en el sauna tapado con 7 abrigos intentando bajar 10 kilos y lo he hecho, pero creo que no es sano ni tampoco el rendimiento se ve beneficiado. Hay que tener en consideración también cada persona es un mundo. Como hablaba con mi amigo Gabriel, que es un médico que seguramente está en este momento viéndonos, un compañero también de artes marciales de hace 20 años, que decía que él estuvo en un seminario en el cual se hablaba de corte de peso, gente de UFC, que decía que claro, hay que tener en consideración también la capacidad renal de la persona y muchos factores. En realidad, para mí el corte de peso, de mi perspectiva, yo lo hago conservador. Lo hago pero conservador. Unos 4 kilos, 3 kilos ya está. Lo recupero rápidamente con el glucógeno, que el glucógeno retiene agua y listo. Ya de esa manera no tengo ningún problema de deshidratación extrema ni nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Veo que hay un montón de preguntas, pero se me fue el dedito acá. Chinchu, ¿cómo entramos tiempo de reacción? Ya que sabemos que el alto rendimiento no hay tiempo de pensar mucho. El tiempo de reacción es entrenable. Principalmente lo específico. Como me decís abajo, muchos campeones entrenan únicamente lo específico y son bestias. Sí, seguramente acá también, en todos lados y en todos los deportes, fútbol, todo. Pero hay muchos de la elite que también trabajan la potencia y son más bestias todavía. Cada físico es un mundo. Yo el tiempo de reacción lo trabajaría desde la perspectiva específica, pero también hay muchos métodos modernos que están relacionados a la neurociencia y montones de cosas más que bajo estrés eh, hacen entrenamientos en los cuales uno tiene que decidir cosas que ayudan a ese tipo de reacción. Por ejemplo, hay ejercicios que ponen luces con flechas y uno tiene que ir para un lado, para el otro, tocar acá, tocar allá, mientras está bajo fatiga, porque ha corrido antes en la cinta o ha hecho un ejercicio específico. Ese tipo de cosas. También se puede hacer mucho en el sparring eso, con distintos tipos de trabajo específicos en el sparring. Muchos se tapan un ojo, otros intentan responder siempre con el mismo gesto en momentos específicos del sparring. Hay muchas maneras realmente, pero sí, es entrenable completamente. Lucio, Gastón, ¿cuántos entrenamientos a la semana de fuerza recomendás para un competidor de deporte de combate amateur? Yo creo que eso es relativo, como decíamos antes, pero yo creo que una frecuencia uno de cada movimiento podría ser bueno, porque en el amateurismo estamos intentando mejorar la técnica, como ya sabemos. Entonces lo óptimo es ahora mejorar la fuerza hasta un punto bastante bueno, pero en realidad mejorar más la técnica y la experiencia en el ring. Una vez ya pasado profesional, la gran diferencia que yo encuentro es que el profesional tiene más experiencia y más capacidad de ejercer poder físico. Más golpes más fuertes, por más tiempo. Entonces yo creo que primero una frecuencia uno de cada movimiento, llevado con un buen protocolo de cargas progresivas para ir aumentando, hasta que haya una buena fuerza, después se va a estancar un poquito,
Y a partir de ahí, bueno, ver si vemos que está estancado, poner un día más, ir variando, pero yo creo que frecuencia uno en general, hasta incluso profesionales, ya es suficiente. Eh, ¿Qué me recomiendas para eliminar errores de defensa al cerrar los ojos y recibir un golpe y aumentar reflejos? Yo creo que ese error lo hemos tenido todos y principalmente es el sparring lo fundamental acá. Porque el sparring es lo que le va a dar la capacidad a todos de mejorar lo específico. Es lo más específico que hay. Uno puede hacer todas las cosas, puede correr, puede pegar la bolsa, puede hacer pesas, pero si no hace sparring, va a subir y no vas a no estar parado. Así que llega un momento de que después uno tiene mucha más capacidad de reaccionar bajo presión gracias a tantas sesiones de sparring. Gracias, Lucio. Gracias por coincidir conmigo, como siempre. Parámetros para levantamiento olímpico para hipertrofia, por favor, Pablo Bellini. Para hipertrofia, los parámetros, vos creo que te referís a los rangos, ¿no es cierto? Si es que te referís a los rangos, Pablo, en todos los rangos se puede apreciar hipertrofia. Es decir, si yo hago una repetición sola, con cargas elevadas, o 1 millón de repeticiones, siempre va a haber hipertrofia. Lo que pasa que la hipertrofia va a encontrarse en su máxima expresión generalmente entre 8 y 12 repeticiones llegando al fallo, con 1 minuto y medio de descanso, porque es el punto en el cual más estrés metabólico y más tensión mecánica hay, que son dos factores fundamentales para el aumento de masa muscular, siempre y cuando haya descanso y nutrición óptima, ¿no es cierto? Eh, pero básicamente es eso. Igualmente uno trabaja a altísimas repeticiones también para hipertrofiar. Un maratonista hipertrofia un poco las piernas también. Lo que pasa es que también hay un gran catabolismo al correr tanto y mucho desgaste, pero en general cualquier actividad motriz, caminar ya hipertrofia algo, pero la máxima hipertrofia desde mi punto de vista se encuentra entre 8 y 12 repeticiones, lo que no significa que hay que trabajar solamente ese rango, se busca hipertrofia. Y se busca hipertrofia, que es un tema, un capítulo aparte, hay que trabajar todos los rangos, a bajas repeticiones, a medias repeticiones y a altas repeticiones. Eh, ¿Alguna pregunta más, chicos? Memoria muscular. No sé si es una pregunta, una respuesta o una afirmación. Pero la memoria muscular, lo que significa, la célula muscular posee muchos núcleos. Y esos núcleos prevalecen mucho más en el tiempo de lo que la masa muscular puede verse disminuida. Entonces, cuando uno retoma inmediatamente la actividad física, la masa muscular se activa y vuelve a su estado, un estado bastante bueno de tono muscular, justamente por esos núcleos que prevalecen mucho tiempo. Rama Ramallo, ¿existe ejercicios efectivos para activar el metabolismo? Bueno, yo creo que todo ejercicio activa el metabolismo. Se dice que mucho el HIIT, el entrenamiento de alta intensidad, activa el metabolismo. Comer cada 3 horas es bueno para el metabolismo. Ejercicios de alta intensidad son buenos para el metabolismo. A ver. Sí, Seba, cuando quieras hacer un video juntos, estaría muy bueno. Cuando tengas tiempo. ¿Cómo se calcula el porcentaje de grasa? No hay un cálculo exacto que te diga cuánta grasa tenés, pero si vos te pones al DEXA-Scan, que es un escáner que con radiación te dice lo más cercano a la realidad del porcentaje de grasa. Después hay otros métodos más, el plicómetro, bioimpedancia, el espejo, pero yo confío mucho en el DEXA-Scan, que es uno de los sistemas más espectaculares para ver el porcentaje de grasa que uno tiene. Acá me pregunta si tomo clenbuterol como si fueran caramelos. El clenbuterol, ya que vamos a hablar de fármacos, es un fármaco, valga la redundancia, que se usa para la patología relacionada con el asma, como el salbutamol, y muchos deportistas de todas las áreas lo usan. Yo no tomo clenbuterol, porque sinceramente no soy una persona muy tranquila y no me interesa usar fármacos, así que no lo estoy usando el clenbuterol, no lo usé nunca y no lo pienso usar. Pero reconozco que el clenbuterol tiene
capacidad de aumentar la masa muscular y ayudar a la pérdida de grasa, pero es muy dañino para el corazón y aparte es ilegal en términos de dopaje. Así que yo creo que no sería recomendable. Yo no tomo clenbuterol. No sé si eso fue sí, es una pregunta, pero no lo uso. Uso más que nada para definir la dieta y con eso ya va. Andrea, de Miami, ¿algún trabajo en específico relacionado con qué? ¿Con la técnica? ¿Trabajo de bolsa? ¿Básico? ¿Trabajo de sparring? ¿Trabajo de punching ball? ¿Trabajo de cielo tierra? Ejercicios de caminar mucho frente al espejo, ver la técnica, eso creo que es fundamental. Pero bueno, orientado más a lo físico, banco plano, sentadilla, peso muerto, dominada, como dijimos antes, levantamientos olímpicos, eso es la clave para mí. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver, Rodrigo. Gracias, Rodri. Bueno, gracias, Vico García. Se congela la imagen, bueno, son cosas que van más allá de mi control. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Creo que quedan unos minutos más antes que se corte esto, 5 minutos. No sé si les interesa alguna cuestión más para tratar. Pregunten nomás. Brandon, yo peso 70 kilos aproximadamente. Camino con 70 kilos y doy 66 kilos o 65 en una pelea tranquilamente sin ningún tipo de esfuerzo. Estoy en un 10% de grasa más o menos ahora y generalmente bajo a 7, 8. Por ahí ando, ¿viste? Más o menos. Acá les voy a pasar a todos un video que es básicamente lo que hablamos hoy. Ahí se los paso para que todos lo tengan, espero que lo vean. Que son las verdades fundamentales físicas del peleador. Bien, todo lo que se habló hoy es escrito por mí y es mi percepción de lo que hay que hacer. Hay que reducir las cosas a sus verdades más fundamentales y a partir de allí razonar. ¿Está bien? No hay que buscar una infinidad de conceptos modernos y cosas raras que al final nos llevan a una perdición. Cosas básicas, bien hechas. Esa es la clave. La pérdida de elasticidad, la única manera de mantenerla es haciendo flexibilidad. Se sabe muy bien, está comprobado que la flexibilidad aumenta la potencia, incluso en levantamientos de pesa y todo, es fundamental. No hay que ser un contorsionista, como todas las cosas, pero hay que trabajar la flexibilidad. Yo la trabajaría un día aparte, no la trabajaría en un día después de entrenamiento. La trabajaría un día X, un domingo, un sábado, un día que no haga entrenamiento u otra cosa. Si buscas hipertrofia con el kickboxing, y bueno, hay que trabajar las dos cosas por separado y que haya una buena ingesta calórica para que se pueda dar esas dos manifestaciones, que es difícil porque hay mucho gasto en el kickboxing, pero se puede. Claudio Lamperti, mi amigo. Al trabajo de transferencia hoy le llaman PAP. Sí, sabía. Yo soy un tipo old school para todo esto, porque al final del día creo que en el modernismo nos perdemos mucho. Y también soy un fiel creyente de que las verdades y las cosas se ocultan hoy a la vista. Hay tanta información y tanta sobreinformación que al final del día nos olvidamos de lo esencial. Y lo esencial de todo esto no es la dieta o el entrenamiento, es hacerlo. Es cuando vamos al gimnasio ir a las pesas con devoción. Cuando hay una dieta, llevarla a cabo con determinación. Hay que tener convicción en cada una de las cosas que se plantea y de esa manera va a alcanzar el éxito. Si no, no va a poder llevar una dieta ni 5 días ni va a poder entrenar ni un día. Entonces yo creo que soy un tipo old school, si bien leo neurociencia, estoy al tanto de todas las cosas modernas, me baso mucho en la escuela soviética de alto rendimiento, porque realmente ellos, no es que yo comparta ningún tipo de pensamiento político soviético, pero reconozco que sus entrenamientos físicos han sido muy buenos y muy adelantados a la época y hasta el día de hoy prevalecen.
A ver, otra pregunta, chicos. ¿Es incompatible la hipertrofia con deporte de combate? No. Como dije, una cosa es buscar la hipertrofia como un culturista y otra cosa es buscar un entrenamiento común de X deporte que no aumente la hipertrofia. O sea, un boxeador tiene hipertrofia. Fíjense, yo cuando hace 20 años miraba a los boxeadores y decía, pero tienen hipertrofia. ¿Cómo puede ser que digan que es negativa las pesas? Y bueno, ahí está. Mike Tyson y otros boxeadores modernos también. Ahí les paso de nuevo el video. Mírenlo el video, compártalo y ahí está. Todas mis palabras escritas hechas con una voz de computadora sobre todo este tema que hablamos ahora. Y es mi percepción sobre las realidades fundamentales de la preparación física a fin de obtener el máximo rendimiento del organismo de un atleta de competición de combate. Gracias, Kalki. Gracias. Siempre apoyando mi carrera, en mis eventos, siempre con tus palabras motivadoras. Gracias. Mac, ¿alguna...? A ver. Acá estoy esperando a mi amigo Mac que me quiere compartir algo. ¿Se ve o no se ve? Ahora sí. No sabía qué tocar. ¿Cómo andás, Gasti? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos ya culminando la charla. Está muy bien, está muy bien. Me parece muy, muy bueno. Bueno, Eh, me aparece tu invitación para compartir, así que toqué el botoncito. buenísimo, Gasti, te felicito. Gracias, Esperamos la gracias. próxima. Dale, Gracias. un abrazo. Un abrazo. Chau, chau, chau. A ver, mi vieja también quería compartir algo conmigo. ¿Dónde está mi vieja? No la veo. Acá está. Bueno, vamos a transmitir con mi vieja. No sé cuántos minutos quedan porque esto dura un tiempo X y se apaga, me parece. Ahí estoy esperando que mi vieja se conecte. Aunque me parece que la cámara de mi vieja no sé si está en muy buenas condiciones ahora. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más que tengan que hacer relacionada con la fuerza? Yo acá tenía más o menos armado algo, pero bueno, evidentemente me lo sé de memoria, así que no tuve que leer nada. Nosotros tenemos que reconocer que la ciencia del deporte, como toda ciencia, debe ser puesta en práctica con disciplina, con estudio. No se puede tomar a la ligera cualquier tipo de desarrollo de la ciencia. La ciencia del deporte no son la excepción. Hay que estudiarlas con determinación, así como un genetista estudia una cadena de monoclúteo, bueno, eso. Hay que estudiar todo tipo de concepto que se tenga para poder aplicarlo correctamente. Manito Escudero, bueno, muchas gracias. Walter, gracias. Mariano Vanegas, muchas gracias. Profe Cristian, mi amigo, gracias. Dieguito, como siempre, Dieguito firme, junto al pueblo. ¿Cuántas calorías debería consumir para prevalecer en un déficit? Y depende del gasto diario, depende del biotipo, depende de muchas cosas, pero anda viendo, la idea es que vayas viendo si vas bajando, y si no vas bajando de peso, es porque realmente tienes que ajustar un poquito más las calorías. Es la única manera de saber, porque saber exactamente el gasto calórico de una persona es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil, entonces no es exacto. Pero hay ciertos parámetros que se pueden asimilar. Gracias, Dani. Yo les sigo pasando el video que hice. Espero que lo puedan ver porque es interesante. Emilio, ¿cómo andás? Bueno, ya la charla termina, pero ahí pasé el video para que lo vean.